Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por tu amor, Señor. Porque el amor que derramaste en esa cruz nos ha alcanzado. ¿Qué sería de nosotros si tu amor no nos hubiera tocado? Gracias, Señor. Gracias por la obra de la cruz. Gracias por este lugar. Gracias porque podemos congregarnos. Gracias, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que está ahora aquí presente. Gracias por la palabra que hay para hoy, donde yo me dispongo a que tú hables, Espíritu Santo, a que tú toques los corazones, Señor, porque es tu palabra, es tu sabiduría, son tus principios, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bueno, durante varios domingos hemos hablado de los últimos tiempos. Incluso mostramos una línea de tiempo para que quede como bien claro qué cosas vienen primero, qué cosas después. Estamos en una etapa muy especial de la historia de la humanidad. Vimos, analizamos en esos domingos las señales previas a su venida. Sabemos que Él viene a buscar a su iglesia, lo que llamamos el rapto o el arrebatamiento. Dijimos que se hablará de paz y seguridad, habrá destrucción repentina, habrá guerras y rumores de guerra, habrá pestes, hambres, terremotos. También hablamos que la nación de Israel debía existir como nación. Y ya existe desde 1948. De ahí comienza nuestra cuenta regresiva. También se dice, la palabra dice que muchos correrán de aquí para allá, que la ciencia aumentará y que se va a predicar el Evangelio de Jesucristo en todo el mundo. Y eso está sucediendo hoy, a gran escala. Con el avance de la tecnología, de las redes sociales, el Evangelio ha corrido y ha llegado a lugares donde antes ni se imaginaba. Entonces vimos varias de esas señales. Y en el mismo contexto, hablando de los últimos tiempos, en una ocasión Jesucristo estaba con sus discípulos en el monte de los Olivos y le explicaba las señales, todas estas que acabo de mencionar, le explicaba las señales del fin de los tiempos, lo que aparece en Mateo 24. Y luego les dice, esto aparece en Lucas 21, 27. Ahí se puede poner ahí está la escritura. Dice, entonces, cuando dice entonces, es porque se está refiriendo a que antes ya dijo algo y ahora se une con él, con lo que viene a continuación. Cuando ya estas señales ya sucedieron, dice, entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Jesucristo ahí se está refiriendo a este momento que con tanta expectación estamos esperando, que es el rapto. Y también nos dice qué actitud debemos tener. En el siguiente versículo, dice en Lucas 21, 28 y el 34, dice el 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. El versículo 34, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida,
y venga de repente sobre vosotros aquel día. El Señor le indica a sus discípulos qué actitud y qué conducta deben tener. Y de esto hablaremos hoy. ¿Qué actitud y qué conducta debemos tener en estos momentos previos, en estos momentos de espera, digámoslo, a su venida? ¿Cuál debe ser nuestra actitud y nuestra conducta hoy, en estos tiempos? No sabemos cuándo Él venga, no sabemos la fecha, no sabemos cuándo va a ser ese momento, pero sí sabemos que va a ser pronto. ¿Por qué? Porque hemos visto algunas señales, varias señales, y señales que, como el nacimiento de Israel, es algo que solamente ahora se puede pensar que ya es cerca el regreso de Jesucristo, porque antes de 1948 no sabíamos, no existía la nación de Israel. No sabemos cuándo vuelva, por eso debemos estar preparados. Y el propio Señor, el propio Jesucristo nos da las pautas a tomar, nos da las pautas. ¿Qué debemos hacer? Nos habla en el versículo 28, de una actitud de plena confianza en Él. Plena confianza, esperando nuestra redención. Habla de estar erguidos y de nuestras cabezas levantadas. Esa es una postura de confianza, de plena confianza. Estar erguidos con la cabeza en alto. Porque el enemigo de nuestras almas, que es el enemigo de Dios, el diablo, quiere vernos agachados, cabizbajos, que andemos angustiados, que andemos desanimados, tristes, y que andemos con una flojera espiritual. Yo le digo flojera espiritual, puede ser como letargo espiritual. Porque ese letargo espiritual le ha dado muchos resultados al diablo. A pesar de que él no es muy creativo, siempre ocupa como lo mismo. Es como una misma plantilla que la va ocupando de generación en generación, pero le ha dado resultados. Él pone ese cansancio espiritual, esa flojera espiritual, y eso le ha dado resultados. Ha sacado a muchos de las congregaciones. Y a los que no ha sacado, los mantiene en las congregaciones, pero los mantiene tibios, los mantiene pasivos, o sea, asistentes. Lamentablemente hoy hay mucha gente que vive como si este día no fuera a llegar, como si el día del rapto no fuera a llegar. Por eso la palabra dice, como en los días de Noé, hace referencia a que Noé predicó por cerca de 120 años, se demoró en construir el arca, le hablaba a la gente, a sus vecinos, y todos se burlaron de él porque estaba preparando un arca para cuando lloviera. Y como nunca había llovido hasta ese momento, la gente creía que porque nunca había sucedido no iba a suceder. Y ese mismo argumento hoy mucha gente lo ocupa. Argumentan que como no ha sucedido antes, no va a suceder. O también porque es un hecho sobrenatural. Si uno dice, Dios, Jesucristo va a venir en las nubes, como hay algo sobrenatural, no lo creen. Es algo no viable para su forma de pensar. Creen solamente en lo natural. Pero nosotros sí creemos en lo sobrenatural de Dios. Y si su palabra dice que Él va a venir a buscar a su iglesia, así va a ser. Así va a ser. Y nos dice y nos da muchas señales, además. Si quisiera, podría no darnos señales. Decir solamente, yo voy a volver por mi iglesia, nada más. Pero además nos da señales para que nosotros estemos atentos a esas señales y digamos, wow,
se están cumpliendo, queda poco tiempo. Sí creemos, nosotros sí creemos en lo que dice su palabra. Y si Él venció la muerte, y Él está con todos aquellos que lo obedecen y lo siguen, entonces debemos caminar erguidos y con la cabeza en alto, bien en alto. Ahí se hace vida esa escritura que hemos visto alguna vez, Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿qué más sigue? ¿Quién contra nosotros? O sea, si esa escritura está en nosotros bien internalizada, hecha vida esa escritura, o sea, si yo sé que Dios está por mí, está a favor mío, ¿puede haber alguien o alguna situación en contra de mí? No. Si Dios es la máxima autoridad y Él tiene todo el poder, Él es todopoderoso. Entonces, con esa confianza quiere Dios que nosotros caminemos. Con esa confianza Dios quiere. Y aquí Jesucristo le está hablando a sus discípulos y le dice: cuando estas señales ocurran, ustedes deben tener esta actitud, deben estar caminando con esa plena confianza. El versículo 34 dice, habla de una conducta, de ser sobrios, lejos de los excesos y de los afanes. Ser sobrio, a Él le gusta la sobriedad. Por eso Jesucristo nos dice: sean como yo, sean mansos, humildes, sean como yo. Jesucristo es nuestro modelo. Y ahí podemos sacar mucha enseñanza para cada uno de nosotros, para nuestras vidas. Él es nuestro modelo. Él siempre estuvo sujeto al Padre. Él siempre actuó en obediencia. Entonces, Él nos llama a tener una conducta apartada de los excesos y de los afanes. Ahí el versículo 34 dice literalmente: no se carguen de glotonería y embriaguez. Específicamente habla de glotonería y embriaguez, pero en general es de cualquiera de los excesos que nos apartan de Dios. Todos estos excesos que el mundo nos ofrece nos apartan de Dios. Y los afanes de esta vida, los afanes distraen nuestra mente, traen preocupación por cosas que producen ansiedad, tensión, que producen una presión en la persona. El afán es preocuparse por el futuro, por algo que todavía no sucede. Y ya estamos preocupados. Eso es el afán. Debemos tener una actitud de plena confianza en aquel que venció la muerte, que murió y resucitó, así como hacíamos recuerdo en antes la imagen que se mostró del domingo anterior, que celebramos con alegría la victoria de Jesucristo, la victoria sobre la muerte, porque Él en esa cruz sí murió. No como algunos argumentan que dice que tal vez no murió, que tal vez tuvo un paro, un estado de... No, murió, porque el soldado romano lo comprobó con su lanza y salió agua y sangre. Él murió en esa cruz. Y al tercer día resucitó, y eso era lo que estábamos celebrando el domingo anterior, ahí en los balcones. Muchos pueden ser parte de una congregación, pero nunca han lidiado con el pecado. Lidiar con el pecado no significa vencer el pecado que hay en mí con mis fuerzas. Es con la fuerza de Jesucristo, solamente
con la presencia de Jesucristo. Solamente, nunca con nuestras fuerzas vamos a poder vencer el pecado, sea cual sea. Solamente cuando llegamos a Jesucristo, doblamos nuestras rodillas, nos postramos frente a Él, reconocemos nuestro pecado y clamamos para que Él nos ayude, ahí Él se hace presente en nuestra vida. Jesucristo viene a buscar a su iglesia que anda, que camina, que se comporta según sus términos, sus principios, aquellos que son radicales, así como lo hemos dicho varias veces, radicales, y aquellos que han decidido caminar en santidad. Santidad significa apartarse para Él y caminar en los términos que Dios establece en su palabra. El afán. De esto habla bastante la Escritura. Hay varias escrituras que hablan sobre el afán. Y yo busqué la definición de afán en el diccionario de la Real Academia Española y habla que el afán es un esfuerzo o empeño grande, deseo intenso o aspiración de algo, apuro, prisa, diligencia. Así lo define la Real Academia, lo que es el afán. Y veremos qué dice la palabra acerca del afán. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué nos enseña? Primero, la palabra nos enseña que el afán es desobediencia. Vamos a ver Filipenses 4:6. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. ¿Qué es lo primero que dice él? Por nada estéis afanosos. ¿Y cómo lo dice? ¿Cómo está dicho? ¿En qué tiempo? ¿Es una sugerencia? Si ustedes quieren, o vean ustedes, o dice por nada. Es una orden, es imperativo. Dice, por nada estéis afanosos. Y si el Señor nos dice por nada, es nada. Nada estéis afanosos. Y Él nos dice, en uno de sus evangelios nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Esa es nuestra confianza. Entonces no podremos estar afanados, ansiosos. Si Él nos dice por nada, es por nada. Y vencer el afán sí es posible. Sí es posible. Bueno, y sí, nosotros desobedecemos esta escritura donde dice por nada estáis afanosos, pero igual caemos y a veces nos damos cuenta, nosotros queremos no afanarnos, pero de repente como decimos, nos pillamos afanándonos. La obediencia se vence con la desobediencia, se vence con la obediencia. Así que afanarse es desobedecer a Dios. No veamos el afán como algo muy simple, sino que si el Señor lo dice así, es así. Dice, por nada estéis afanosos. A mí Él me está hablando. Cuando yo leo su palabra, es Él el que está hablando. Porque sabemos que es Él el autor primario de la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis. No veamos esta escritura de Filipenses 4:6 como una opción, porque afanando no nos vamos a conseguir absolutamente nada. Y dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Tengamos tiempo con Dios. Tengamos tiempo con Dios y presentémosle, Señor, mire, falta esto, no sé cómo hacerlo. Presentémoselo a Él en toda oración y ruego, y dice al final, con acción de gracias.
O sea, gracias Señor porque los problemas me ayudan a crecer, las dificultades me ayudan a crecer, las dificultades que tengo en el día a día me ayudan a tener más dependencia con el Señor. ¿Se dan cuenta? Y luego la palabra en el versículo siguiente, Filipenses 4:7, vemos las consecuencias de no afanarse. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Alguien quiere tener paz en su corazón? Yo creo que todos queremos la paz de Cristo en nuestros corazones. Así que para tener la paz de Cristo, ¿qué debo hacer? No afanarme. Y toda mi agenda que tengo, que a veces digo, hoy cómo voy a llegar a fin de mes, qué va a pasar con esto, y tengo mi agenda, se la presento al Señor. Y me derramo frente a Él. Tengo tiempo con Él. Y con esa actitud erguida, con nuestra cabeza en alto, con esa actitud de plena confianza, me acerco a Él. Entonces debemos decidir no afanarnos. Al contrario, vamos a orar con acción de gracias. Entonces lo que nos enseña la palabra, lo primero, que el afán es desobediencia. Si el afán no tiene nada bueno, nada bueno. Ya vimos, el afán es desobediencia. La Biblia también nos enseña que el afán es incredulidad. En Mateo 6, del 25 al 34, es una escritura larga, pero habla de esto, dice el epígrafe que sale arriba, dice el afán y la ansiedad. En muchas de sus Biblias sale así, el afán y la ansiedad. Dice Jesucristo hablando: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Codo era una medida que había. O sea, no porque me afane, mi vida va a ser mejor, va a ir mejorando. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. ¿Han visto ustedes alguna vez cuando uno va por la carretera, a veces estas flores silvestres que salen, son preciosas? Y son flores silvestres que salen así de la nada. No necesitan ningún cuidado especial, pero Dios las viste bella. Y dice, ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Entonces, ¿qué es lo primero? Buscarlo a Él. Buscar primeramente el reino de Dios
y su justicia, y todas estas cosas nos van a ser añadidas. Todas estas cosas. Entonces, ¿le creo o no le creo al Señor? Porque aquí el Señor nos muestra nos explica a través de algo bien fácil de entender. Si Dios tiene cuidado con las aves del cielo, si Dios tiene cuidado con esas flores silvestres, si Dios tiene cuidado, y vemos con la naturaleza, ¿cuánto más Dios tendrá cuidado con cada uno de nosotros? Amén. El afán es contrario a la fe. Así que ya vemos que el afán es incredulidad. El afán también es ilógico. Digámoslo, es absurdo. El Señor nos explica claramente a través de una ilustración lo ilógico que es el afán. A través de esta escritura que acabo de leer, Él nos muestra lo insensato que es afanarse. Es fuera de toda lógica, de todo lo sensato. El afán es necedad, es actuar en necedad. Y a veces nos pillamos actuando en necedad y nos afanamos. Y de repente el Señor nos muestra, debemos parar. ¿Por qué me estoy afanando? Esta ilustración que Jesucristo contó habla de nuestra vida, de nuestras necesidades básicas, ¿no es cierto? El alimento, el vestido, y la compara con la necesidad de las aves y del valor que Dios nos ha dado por sobre a las aves del cielo, y nosotros somos más importantes. Cuando Él creó los cielos y la tierra y toda su creación cúlmine fue el ser humano. Su creación más perfecta fue el ser humano. Piensen, el ser humano es el único que tiene espíritu. Los animales tienen cuerpo y alma. Nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu. El espíritu nos comunica con Dios. Mediante el espíritu, nosotros tenemos la idea de un ser superior. Por eso, a veces las tribus más apartadas del mundo, siempre, aunque ellos no hayan escuchado nunca el Evangelio de Jesucristo, pero siempre está la idea de que hay un ser superior. Entonces el afán es ilógico. Vamos a ver aquí en Mateo 6, 25 y 26, una porción de todo lo que acabo de leer. Dice: por tanto os digo, no os afanéis por nuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Ahí con un argumento lógico el Señor nos explica. Yo siempre digo, el Señor muchas veces nos explica con pera y manzana. Sí, bien fácil. Sí, falta que haga una maqueta así, para que nosotros entendamos. Entonces, a través de esta explicación lógica, Él nos da a entender cuánto amor Él tiene por nosotros y lo ilógico que es el afán. Que no tiene sentido afanarse. Y mire, en esta escritura que acabo de leer de Mateo 6, del 25 al 34, 3 veces Él repite: no os afanéis. Y siempre
en una porción de escritura, cuando ustedes lean la palabra, siempre que el Señor repite varias veces lo mismo, es porque está dando énfasis para que nosotros entendamos. Aquí nos dice 3 veces: no os afanéis, no os afanéis. Entonces, amados, el afán es desobediencia, es incredulidad y es ilógico. O sea, el afán no tiene nada bueno. No hay nada bueno en el afán. El afán nos lleva a actuar en desobediencia, nos lleva a actuar en incredulidad y nos lleva a actuar en forma absurda, necia. Es ilógico. Por eso la palabra nos insta en numerosas ocasiones a no afanarnos. Entonces recordemos lo que nos dice la palabra. Debemos caminar como erguidos y con la cabeza bien en alto, confiando que si Dios es por nosotros. Tomemos esa escritura de Romanos 8:31, cuando dice: si Dios es por nosotros, apropiémonos. Si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Piensen eso. Si Dios está a mi favor, ¿voy a lograr algo con afanarme? Con, no sé, como hay un dicho que dice que se levanta más temprano, no. ¿Cómo es? Algo así. Entonces, si Dios es por mí, ¿quién contra mí? ¿Habrá algo que el Señor no pueda hacer? Que se le vaya en collera, que a lo mejor le cuesta. Entonces yo le voy a dar una ayudita y me voy a afanar. Voy a afanarme con lo que tengo que hacer. No. Y también nos dice la palabra que nos debemos llenarnos de glotonería y de borracheras. No se está refiriendo a cualquier exceso, ni de los afanes de esta vida. Dios nos quiere tener bien lejos, quiere que estemos bien lejos de esos excesos que el mundo nos ofrece. El único exceso que a Dios le agrada es que estemos llenos del Espíritu Santo. Es el único exceso que a Dios le agrada. Que estemos llenos de Él y no darle cabida a los afanes bajo ningún argumento. Cuando Jesucristo vuelva a buscar a su iglesia, quiere vernos llenos de confianza en Él, quiere vernos bien erguidos, con la cabeza en alto, con un corazón de fe. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Quiere vernos con una conducta santa, sin afanes, una conducta que le cree a Él y descansa en Él. Amén. Amén. Entonces, a no afanarnos, sino tener tiempo con Él. Amén. Amén. Terminemos alabando al Señor.